Bueno, ahora vamos a ver en el siguiente panel que nos va a estar hablando de cómo afecta la tecnología en los procesos y cómo impacta en los procesos de fiscalización. Este tema que nos interesa a todos porque vamos a tener varios expertos en el tema y vamos a tener también una moderadora de lujo que nos va a estar acompañando para todas estas dudas que nos están surgiendo en cuanto a todos estos temas de aplicar nuevas tecnologías a la profesión. Porque así como nos decían al principio, resulta que todo esto está viniendo no solamente para quedarse, sino que viene a pasos agigantados. O sea, todo lo que es aplicar nuevas tecnologías a la profesión ya llegó y llegó como a pasos agigantados. Bueno, más temprano nos contaban de que los que se dedican a IA casi que no duermen porque sale todos los días algo nuevo de lo que tienen que aprender, de lo que tienen que experimentar y de lo que tienen que empezar a aplicar para, por ejemplo, nos contaba antes Fernanda, todo lo que tiene que ver con fraude. En la charla de ahora que vamos a tener, vamos a ver justamente cómo afecta la tecnología en estos tipos de procesos y cómo impacta en los procesos de fiscalización. Invitamos a subir al escenario a Gustavo Barroso, si está por acá. Él es Director General de Tecnología e Innovación en AGIP. Un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. También vamos a tener el agrado de tener a Gonzalo Escurra, que es el gerente de coordinación operativa de la Comar. Lo tenemos acá. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Y también vamos a tener a Mariano Hernández, que él es jefe del Departamento de Gestión de Datos de Fiscalización de ARCA. Un aplauso, por favor, también para él. Muchas gracias. Y bueno, vamos a tener el agrado de que este panel lo va a estar moderando la doctora Patricia Lange, vicepresidente primera de este Consejo Profesional. Así que un aplauso también para ella. Muchas gracias. Gracias. Bueno, bienvenidos. Gracias por estar, por sumarse a esta propuesta del futuro. Tenemos para compartir de parte de ustedes, a ver qué nos cuentan, cómo influye la tecnología en estos procesos de fiscalización. En primer lugar va a hablar Mariano Hernández de ARCA, así que Mariano, si querés, arrancamos. ¿Cómo no? Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar presentes, también gracias por la invitación. En ARCA la tecnología está presente desde el inicio del proceso de fiscalización hasta la etapa última en donde se gestionan los casos, se le da un resultado a lo que se obtiene en la primera etapa, que consiste básicamente en la recolección de los datos. ARCA recibe un volumen importantísimo de datos diariamente. Para tener una idea, el mes pasado se generaron más de 450 millones de comprobantes electrónicos y las fuentes, como ustedes saben, son diversas plataformas, distintos servicios, sistemas, con lo cual la primera tarea fundamental y donde aplicamos la tecnología es en asegurarnos que la calidad de esos datos sean los adecuados, que cumplan con ciertos parámetros, porque sin eso ya estaríamos partiendo equivocadamente en todo el proceso. Entonces la forma que tenemos de hacer esto es, según las plataformas diferentes, por ejemplo los servicios web, es algo que nos permiten hacer validaciones online para ciertos parámetros de los datos que se ingresan, pero hay otras aplicaciones como el tan conocido SIAP, que no es ese caso, con lo cual los controles se hacen igual, pero en una etapa posterior. Siempre vamos a validar los datos, es una de las etapas fundamentales, y ahí lo que nos va a permitir es detectar irregularidades o valores atípicos. Pasa muchas veces ejemplos de facturación electrónica, volviendo al dato original, que si bien no es un grado alto en la magnitud que recibimos, detectamos que, analizando particularmente un universo, muchas veces el monto de la factura electrónica responde a la quit a la que se está facturando. Es un error involuntario, es copiar y pegar un dato, pero eso afecta a los tratamientos que se le podrían dar si eso no se corrigiera en etapas tempranas. Entonces ahí la tecnología juega un rol importante.
una vez que tenemos asegurada la calidad de los datos, los tenemos que transformar, los tenemos que procesar y disponibilizar en distintos, tanto sistemas internos como repositorios que pueden tener distintas plataformas. Actualmente, bueno, siempre utilizamos Oracle, estamos probando Hadoop, que es una plataforma que está funcionando muy bien, y algunas herramientas de BI. Todo esto dependiendo del negocio y la utilidad, cómo se lo va a utilizar a esos datos, a esos repositorios. Entonces, esos usuarios finales van a tener distintas herramientas tecnológicas para poder explotarlos. Y también a modo de ejemplo, el Data Warehouse que tenemos para hacer analítica de datos procesa 100.000 millones de registros mensuales en promedio. Esto sería como a razón de 500 gigas diarios para hacer esta transformación y que el modelado de datos sirva para después poder explotarlos. Tenemos muchos transaccionales, sistemas transaccionales, entonces hay que ir normalizando toda esa información para que pueda ser utilizada de forma correcta y que sea útil en el proceso que sigue, la etapa que sigue después, que es la explotación de los datos. Ahí es donde particularmente el área donde yo hoy estoy trabajando, comentábamos anteriormente que es un modelo de prueba en la democratización de los datos. Estamos acercándonos un poco más al negocio, justamente ahora en fiscalización, pero recaudación tiene su propio negocio, la gente de servicios tiene su propio negocio, entonces esa explotación de datos tiene que ser acorde al negocio y al mayor conocimiento específico que se pueda tener. Entonces, mi área actual, realizamos explotación de datos de fiscalización y ahí utilizamos métodos que los podemos categorizar en dos: los métodos tradicionales que tal vez ustedes conozcan, como cruces de información, detectar distintas fuentes y tratar de llegar mediante la idea de una maniobra o de alguna hipótesis de riesgo que el fisco está, a través de una actividad económica, un segmento económico particular, entiende que, por su experiencia, sus estudios, determinan que hay algo que corregir, se procede en la búsqueda de esos datos, en explotarlos y en obtener un universo final que determina esos desvíos que podrían tener los contribuyentes en esta explotación. Ahora, lo interesante por ahí, o lo que más nos convoca acá de la tecnología, es que si bien seguimos haciendo esos controles porque funcionan, porque llevan a un ajuste potencial que en muchos casos se conforman, utilizamos otras técnicas de modelos predictivos, utilizamos grafos, lo que nos permite un enfoque distinto e inverso a la vez. Utilizando estos modelos y bajo un determinado, uno apunta a cierto segmento económico, pero las variables no se las da uno a la extracción, a la explotación de los datos, sino que los datos nos devuelven unas reglas, ciertas posibles maniobras que después hay que analizar, hay que darle un sentido semántico a eso, pero con una cantidad de atributos e indicadores y métricas que uno pone en el algoritmo, en este nuevo modelo, el resultado es, de vuelta, un conjunto de contribuyentes que puede cumplir con ciertos aspectos en común y que a la vez se diferencian de otros, y entonces después hay que analizar eso. No todo termina siendo alguna inconsistencia, una maniobra. El ejemplo que quería dar de grafos, ocurre lo mismo. Las relaciones para ARCA son importantes porque el comportamiento de un grupo de contribuyentes, aplicando grafos, se generan comunidades, con lo cual los comportamientos de un grupo de contribuyentes que se relacionan con otros pueden llegar adelante esa misma conducta en futuro. Entonces, si bien no tenemos acciones en concretas, sí los marcamos, sí los hacemos un seguimiento para tener acciones tempranas y no caer en fiscalizaciones, en actos más coercitivos, sino más bien preventivos.
ya me estoy pasando justamente a la otra etapa del proceso de fiscalización, que es prácticamente la última. Después hay una un poquito que sigue a continuación, pero lo que intentamos es un poco esto, tener mayor acciones de control que sean de tipo electrónico, que sean masivas y que permitan una interacción con el contribuyente de forma más cooperativa y colaborativa y no ir hacia lo que conocen ustedes tradicionalmente, órdenes de intervención, cosas que tienen que involucrar ya un recurso humano que es valioso y que en teoría se podría resolver con otros métodos un poco más ágiles. Perdón, me fui para la otra. Ahí estamos. Un poco comenté algunos de estas soluciones que tenemos para no sé si me escuchan bien ahí. La explotación de datos, ya había comentado que tenemos modelos predictivos, grafos. Los tratamientos, siempre vamos a necesitar también aplicando la tecnología, sistemas de gestión que sean centralizados. La idea es que hay un área, que también es otra de las tareas que desarrollamos en el departamento, es la gestión de todo lo que surge de la explotación de los datos, ¿no? No tratando de ser acciones aisladas e independientes, sino que sean a través de un canal que se gestione centralizadamente y que tengan los mismos criterios, tanto de selección de los casos como de parámetros para seleccionarlos. Los servicios de acciones de control son parte de los que había mencionado. Las órdenes de intervención son la última instancia, la que estamos tratando de evitar. Recién hablábamos de nuestra parte. Nuestra parte. No sé qué recepción tuvieron del servicio. Espero que buena. La usamos todos. Hubo mucho trabajo ahí atrás porque no solamente se cambió la visualización y un poco la estética, sino hay mucha reingeniería de fondo. Se cambió la plataforma y nos permite un poco de mayor seguimiento de lo que venía diciendo antes, de cómo interactúan los contribuyentes con ARCA. Y ahí siempre vamos a tener la información disponible. ARCA no está ejerciendo ninguna acción concreta, sino que estamos poniendo qué es lo que sabemos nosotros, no solamente con las declaraciones juradas que son las que presentan, sino información de tercero y lo que detectamos nosotros como que algo que nos llama la atención, algo a hacerle un seguimiento que tiene que ser amplio y que lo importante es que tiene que ser continuo en el tiempo. Esto no es como las fiscalizaciones tradicionales en los que uno apunta a un impuesto, un periodo, se cierra y se acabó. Esto es más un proceso continuo y que tiene, a través de los distintos servicios de acciones de control, todo un camino que intentamos ir de menos a más sin tratar de llegar a más. Es decir, lo primero que tenemos que disponibilizar es la información, es decirle, nosotros estamos interesados en que resuelvas o que prestes atención a estos inconvenientes que estamos detectando. Lo siguiente es, ahí sí, enviar al domicilio fiscal electrónico alguna notificación que ponga, porque no todos saben de esta disponibilidad de información de nuestra parte. Entonces, de alguna manera, al domicilio te hacemos llegar esto. Y ya en última instancia sí tenemos las fiscalizaciones electrónicas, que sigue siendo un tratamiento sin interacción de inspectores o de verificadores, que entendemos que nos permite resolver varios de los inconsistencias que detectamos de forma masiva, de forma electrónica. Para no extenderme mucho más, bueno, quería mencionar una cosita más, que las acciones de control no terminan siempre en las fiscalizaciones. Tenemos internamente, le tenemos que dar seguimiento, tenemos que ver cómo responden los contribuyentes a esos tratamientos, pero no solo para ver cómo es el cumplimiento del contribuyente, sino también hacia adentro, a ver si hay que corregir alguno de los parámetros, las condiciones o los filtros que pusimos en esos modelos que después nos arrojaron resultados. Tenemos que medir la eficacia, a ver si lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien.
y en tal caso corregir de manera dinámica. Y para eso sí hay tratamientos también tradicionales. Acá es donde quería mencionar la parte de tableros de seguimientos con herramientas de BI. Algo interesante, el LLM, que es Large Language Model, que son herramientas que aplicamos, y esto es un ejemplo concreto, en los resultados de verificaciones que no tuvieron interés fiscal, que nos llamó la atención porque eran hipótesis que venían funcionando bien, que no tenían ninguna contraindicación respecto a los verificadores, si son verificaciones presenciales, y con el seguimiento que le dábamos tenía un alto grado de eficacia, y en algún momento en el tiempo bajaron. Entonces queríamos saber el porqué de eso, y como hay una gran cantidad, y para ponerse a analizar una a una es impracticable, entonces con este modelo y el lenguaje humano nos dio las pautas en dónde teníamos que corregir, qué había que ajustar y el porqué de ese momento había bajado la eficacia. Y otro ejemplo, y ya voy finalizando, la minería de datos también fue aplicada en las presentaciones digitales, puntualmente en apelaciones que se hacen por las nuevas altas en monotributo. Todos los meses hay un proceso que corre para ver si está bien categorizado o si debe o recategorizarse o pasarse al régimen general. Y en algunos casos los contribuyentes presentan apelaciones a través de un trámite en presentaciones digitales. Ocurre que los recursos son limitados, el área jurídica que tiene que leer todas esas PD lo hace de forma cronológica, no es del todo eficiente, entonces tratamos de aplicar tecnología y con herramientas de minería de datos pudieron clasificar todo ese conjunto bastante grande de presentaciones digitales para darle un orden, una priorización de tratamiento. Y muchas de esas, para sorpresa, decían, disculpen, tienen razón, sí me categoricé mal. Entonces, por supuesto que esa se le dio a un equipo y un tratamiento mucho más rápido y el resto fueron resueltas no a medida que iban ingresando, sino a la prioridad que se le había dado con esa categorización que hizo automática la herramienta de minería de datos. Lo último que quiero mencionar, que también la tecnología es importantísima, muy fundamental en un modelo de gestión integral de cumplimiento tributario que estamos desarrollando actualmente. Esto es por recomendación de la OCDE y por buenas prácticas de otras administraciones tributarias. Y lo que plantea es un cambio de enfoque. Nosotros estamos acostumbrados a hacer fiscalizaciones, ir hacia un nivel de, bueno, si tiene tanto ajuste potencial, lo atacamos de esta manera, si tiene menos, con otras acciones. Y acá el cambio de enfoque es no enfocarnos en el contribuyente e ir coercitivamente a tratar de exigirle ese monto que pretendemos, esa pretensión fiscal, sino de detectar las causas que están llevando a los contribuyentes a realizar estas inconsistencias que por ahí no todas tienen que ser del tipo... no tienen todas que ser a propósito, no todo contribuyente va a incumplir porque quiere incumplir. Hay veces que dentro de los grupos que podemos identificar a través de un riesgo determinado puede haber casos que, y es muy lógico que así sea, la normativa es un poco compleja. Los sistemas a veces no son del todo simples, entonces buscando la simplificación, la facilitación para el contribuyente, nos enfocamos en la detección de las causas que producen esos desvíos. Y tenemos dos factores. Tenemos que medir la probabilidad de que ocurra eso y también darle una importancia, es decir, qué impacto recaudatorio puede tener. Y en base a eso armar mapas de calor o matrices de riesgo, en donde ahí, de una forma más inteligente y estratégica, vamos teniendo otro tipo de acciones, que hasta podrían ser educativas, con programas. Hemos visto otras administraciones tributarias que tienen canales de YouTube que explican alguna norma, que le dicen al contribuyente cómo debe presentar cierta declaración jurada, llenar formularios y demás. Y bueno, los beneficios que va a traer este modelo, que está en pleno desarrollo, es que los tratamientos sean los adecuados y no que sean, o sea, que sean más
no del todo personalizados, pero sí más enfocados en un grupo de contribuyentes que tenga ciertas características similares para que se pueda maximizar el cumplimiento y así reducir la brecha. Muy bien. Con esto estamos. Muchas gracias, Mariano. Gracias. Lo que propongo es que si hay preguntas las hagamos después. Sigue Gustavo de AGIP. Hola, ¿me escuchas bien? Sí, muy bien. Tengo un problemita que me está subiendo. No Ahí. llega hasta luego, pero va bien. Si me escuchan bien, seguimos. Sí, No sí. hay problema. Bueno, en primer lugar, agradecerle a Gustavo y a Patricia por la participación en este prestigioso panel. Yo estoy a cargo, digamos, del área de tecnología e innovación de AGIP, que es el ente recaudador, digamos, de la Ciudad de Buenos Aires. Y el enfoque que quería darle un poco es hablar de cómo nos impacta y cómo nos está atravesando en este momento todos estos cambios tecnológicos, de cuando hablamos de inteligencia artificial, de Big Data, de automatización de procesos y demás, y qué desafíos afrontamos la parte de tecnología para eso, ¿no? Más que nada, teniendo en presente que nosotros administramos información que está cubierta por el tema del secreto fiscal, muy parecido a lo que hablaba recién Mariano con respecto a esta temática. Bueno, básicamente, digamos, hablar de fiscalización, digamos, para aquellos que por ahí no saben, la fiscalización lo que busca es asegurar el cumplimiento, digamos, tributario, ¿sí? Y la tecnología es la que acompaña, digamos, a que la posibilidad de ese cumplimiento voluntario, principalmente, digamos, de los contribuyentes, se haga en tiempo y forma. En ese contexto, nosotros estamos en este momento trabajando con distintas tecnologías, algunas que también mencionó Mariano, no quiero ser repetitivo en esto, pero sí 3 pilares esenciales, que son Big Data, que es inteligencia artificial, y que son la parte de procesos de automatización, ¿sí? En este caso, bueno, en el caso de Big Data, creo que la mayoría de la gente ya está familiarizado con este término. Es esto del procesamiento masivo de información. Nosotros tenemos distintas fuentes de información que provienen de ARCA y de otros entes, con los cuales hemos firmado en este último tiempo un montón de convenios, lo cual nos permite y nos facilita empezar con la depuración de esos datos que tenemos, que muchas veces tomamos decisiones en base a datos que no están, que no son representativos o que por ahí no están recontravalidados desde el punto de vista de la información que recibimos, ¿no? Esto porque la fuente de datos nuestra es bastante grande, no tan grande que por ahí como con lo que es AFIP, pero sí con contribuyentes que son de convenio multilateral y también contribuyentes locales de la Ciudad de Buenos Aires. En ese contexto, ¿qué hacemos con Big Data? Bueno, justamente hacer cruces de información, que es el método tradicional que todos conocemos. Ahí se me está subiendo otra vez. ¿Qué tipo de cruces hacemos? Bueno, justamente, digamos, el tema de validar el tema de retenciones y percepciones, así como lo hacemos con nuestros sistemas de agentes de retención. Los cruzamientos con información que vienen provenientes de factura electrónica, que también vienen de ARCA, IVA compra, IVA ventas, que también provienen de ARCA, y tratar de identificar, que es el gran desafío que tenemos las administraciones tributarias, la detección temprana de las inconsistencias, ¿no? Esto que siempre se transformaba en los últimos años, siempre trabajábamos éramos más reactivos, pero digamos, post la declaración jurada del contribuyente, lo cual en un proceso normal de fiscalización estábamos hablando como mínimo de 8 meses para poder llegar a una determinación, por la cual se podía reflejar en una... se me sigue subiendo. En un pedido de información, digamos, al contribuyente para que regularice, digamos, esas diferencias o esas consistencias que nosotros encontrábamos, ¿no? En este contexto estamos trabajando ahora con otro tipo de herramientas y otro tipo de tecnologías que nos van a permitir tener alertas tempranas y un canal de comunicación directo con el contribuyente como para que esos errores que vemos, esas inconsistencias que vemos, las puedan corregir en tiempo y forma. Prácticamente la posibilidad de hacerlo en menos de un mes. Con lo cual eso nos va a simplificar bastante la experiencia
por parte de ustedes, que entiendo que también ustedes están en la parte de representación de esos contribuyentes, como pueden ser estudios contables, contadores, que están detrás de esas declaraciones juradas, y que les va a permitir poder hacer ese tipo de correcciones, que muchas veces no apuntan al fraude, sino que por ahí, como mencionaba Mariano también, apuntan a errores humanos que pueden existir al momento de hacer la declaración jurada, ¿no? Como elegir por ahí una alícuota incorrecta, o sea, bueno, tomarse retenciones que por ahí creía que la gente de retención la había informado en tiempo y forma y todavía nosotros no la percibimos. Bueno, ese tema de inconsistencia, tratar de buscar alternativas de tecnología que nos ayuden a nuestros agentes internos a detectarlo y a poder empezar a compartir con ustedes esas diferencias e interactuar en forma proactiva. También trabajamos obviamente con perfilados de contribuyentes. Hablamos recién de matrices de riesgo. Bueno, matriz de riesgo, digamos, es una tecnología importante, digamos, desde el punto de vista del análisis del comportamiento y nos permite, digamos, predecir acciones de contribuyentes en base al perfil que armamos de ellos a través de estas matrices. No siempre son certeras, digamos, pero nos ayudan a nosotros a tener una visibilidad de posibles comportamientos del contribuyente o predecir el comportamiento de determinados contribuyentes en el futuro. Y tomar, obviamente, acciones para evitar, ¿no?, ese tipo de cuestiones. En el campo de lo que es la inteligencia artificial, bueno, estamos en la parte de lo que se llama de discovery, ¿sí? Estamos aprendiendo todos de esta nueva herramienta que en realidad nos interpela a todos, ¿no?, desde el punto de vista de la necesidad y la ansiedad de utilizar la herramienta, porque todos dicen es maravillosa, es impresionante, pero hay estadísticas y estadísticas comprobadas que de 10 proyectos que se inician de inteligencia artificial, solamente 2 son exitosos y muchas veces ocurren por la inconsistencia de la información, el no entender exactamente cuál es el proceso que realmente se quiere introducir con esta nueva tecnología, metodología. Entonces, en ese contexto, digamos, todavía estamos trabajando en cuáles serían esos procesos que necesitamos y que realmente hoy tienen una necesidad urgente de achicar tiempos y mejorar los controles y demás. Para eso, bueno, estamos justamente, digamos, entre todas las áreas, estamos tratando de capacitar al personal, introduciendo este tipo de tecnologías. Es un cambio bastante radical y ahora van a ver en una parte que tengo una gráfica de cómo venimos midiendo la interacción de nuestros propios agentes, no del contribuyente, sino los usuarios internos del organismo, cómo cada vez están intentando ingresar a sitios de inteligencia artificial, justamente porque necesitan tener información mucho más eficiente, no diría, pero sí más rápido y que les ayuda en el proceso del día a día, ¿no? Y en esto es muy importante, hay una frase en inglés que se reconoce como human to look. ¿Qué significa o cuál es el sentido que tiene esa frase? Es la inteligencia artificial no va a reemplazar a la persona humana, intenta, digamos, ayudarla, porque no sé si ustedes habrán experimentado, a mí me pasa, digamos, lo he experimentado bastante y muchas veces las respuestas que me dan no son las que yo espero recibir. Y eso depende mucho, digamos, de la persona que está atrás, ¿no? Del saber preguntarle, del saber qué información está subiendo a la plataforma para que la respuesta que nos dé esté acorde a la que nosotros entendemos que debería ser lo más correcto. Por eso es muy importante la visión de la persona que está detrás del resultado, ¿no?, de un proceso de inteligencia artificial. Y justamente para que el proceso sea lo más efectivo y preciso posible. Y el tema también de la automatización, bueno, justamente con la utilización de inteligencia artificial lo que buscamos es todos esos procesos que son rutinarios, tratar de darle más dinamismo, más velocidad, y que el personal que está afectado a esas tareas justamente se dediquen a cuestiones mucho más trascendentales o mucho más del análisis de la información y no de la generación de ese tipo de información, ¿no? Que lo haga la inteligencia artificial con la supervisión humana, pero transformando a lo que están acostumbrados hoy, el común de los empleados, digamos, de los organismos estatales principalmente, enfocados con esta visión, ¿no?
Para todo esto que yo estoy hablando en este momento es importante, por eso puse ese megáfono, digamos, como alerta, digamos, entre la presentación, que es el gobierno de los datos. Cuando hablamos de gobierno de datos significa si la calidad del dato que nosotros contamos para introducir en todas estas tecnologías son correctas o no, porque los resultados, digamos, de aplicar Big Data, inteligencia artificial o automatización de procesos no va a ser exitoso si nuestros datos no están en concordancia con la realidad. En ese contexto estamos preparando un montón de una batería, digamos, de documentación que va a estar a disposición de los contribuyentes, una especie, digamos, de lo que nosotros sabemos de ellos, pero con la posterior convalidación por parte de los contribuyentes para tener una base sólida, para que después, obviamente, todo lo que hagamos con inteligencia artificial y Big Data realmente sean casos de éxito y no fracasos por contar con mala información. Bueno, en cuanto a los beneficios, digamos, para la administración tributaria, está el tema de una fiscalización obviamente más ágil, más precisa, mayor recaudación, obviamente, más que mayor que recaudación, también temprana recaudación, ¿sí? En procesos de inflación, como por ejemplo los que tenemos ahora, por ahí esto de contar con información más precisa no aplica tanto como era en los años anteriores, con esos procesos de inflacionarios que terminar un proceso de fiscalización y recuperar el dinero, digamos, es una pérdida y un costo altísimo para el organismo. Estas tecnologías lo que previenen es todo esto, ¿no? Tratar de acortar los tiempos y obviamente eso incide en una mayor recaudación. Lograr transparencia en los procesos, porque estos métodos de fiscalización no son métodos que van a estar a cargo solamente de un agente, sino que va a haber una interacción constante con el contribuyente para que convalide lo que el agente o el fiscalizador esté detectando en el término de las inconsistencias. Incluso le va a dar la posibilidad de hacer los descargos en forma online a través de nuestro sitio web, con un canal de información mucho más simple. Hoy están utilizando otras herramientas como TAD, que es una herramienta de trámites a distancias, que complejiza un poco por ahí la función, digamos, de los contadores y los estudios, y también complejiza también la interrelación de lo que ustedes brindan como información dentro de esas plataformas para asociarla después a los procesos de fiscalización que están a cargo de ese seguimiento, ¿no? Bueno, en eso estamos proponiendo determinados cambios que lo van a ver en breve, con un sistema que estamos desarrollando ahora, donde el canal de comunicación va a ser directo, y van a entrar a la cuenta corriente directamente a partir de los que los fiscalizadores estén tratando de buscar de parte del contribuyente, lo puedan presentar en esa plataforma y qué tratamiento le damos después a esa información, ¿no? Porque muchas veces los procesos de fiscalización electrónica además tienen un caudal de información tan grande que muchas veces el personal afectado y dedicado a esos análisis de estudio, digamos, es muy pequeño, con lo cual mucho tiempo, digamos, lleva tratar de procesar toda esta documentación que ustedes también le entregan al organismo. Bueno, a través de esa plataforma la idea es tratar de buscar soluciones justamente de inteligencia artificial para que ya desde un documento que puede ser no transaccional, que puede ser un PDF, un Excel, un Word, toda información que ustedes provean al fisco pueda ser tratado a través de modelos de inteligencia artificial generativa, en este caso, que pueda impactar directamente sobre nuestras bases de datos, obviamente con la convalidación final de nuestros fiscalizadores, ¿no? Bien, ¿cuáles son esos desafíos y qué consideraciones tenemos actualmente y en un futuro no tan lejano? Primero es el tema de la protección de los datos. Nosotros, como ustedes saben, digamos, estamos bajo la ley de secreto fiscal, con lo cual la irrupción de toda esta tecnología nueva nos condiciona, principalmente las organizaciones de este tipo, porque no podemos subir información de los contribuyentes a cualquier tipo de plataformas de nube, como puede ser una nube pública, una nube privada. Entonces, tenemos que regularizar toda esa parte, digamos, de dónde se exponen los datos, el tema de la soberanía del dato. Nosotros siempre bregamos porque la información esté en nuestros data centers y no esté publicado de forma de nube. Estamos
diseñando actualmente una nube privada, una nube, digamos, que toda la información resida en nuestros servidores y que por ahí el procesamiento de lo que demanda la inteligencia artificial, hacerlo en una forma híbrida de nube, ¿sí? Otro de los desafíos, obviamente, es la capacitación, ¿no?, de los usuarios. O sea, cómo ayornamos a nuestros funcionarios, ¿no? Cómo ayornamos a nuestro personal para que también consuman esta tecnología en pos, digamos, de mejorar su trabajo en el día a día. Esto implica, obviamente, una transformación organizacional, seguramente afectado por este tipo de nuevas tecnologías, que nos abre desafío desde el punto de vista cómo la estructura organizacional se acomoda a estos nuevos procesos, ¿no? Algo que nos interpela porque, digamos, estamos acostumbrados siempre a una organización muy estática, digamos, muy acomodada a los procesos anteriores, a los antiguos procesos. Obviamente que tenemos impacto desde el punto de vista de la normativa, tenemos que salir a trabajar también rápidamente para poder definir resoluciones internas y de procesos que acompañen todo este cambio tecnológico. También, bueno, obviamente inversión en infraestructura tecnológica, de hablar, ¿no? Digamos, esto está directamente relacionado con ello y, bueno, para eso, si bien el presupuesto de la ciudad nunca es infinito, la idea es de ver cómo orquestamos estos procesos para que en un plan interanual, digamos, podamos contar con toda esta infraestructura que necesitamos para absorber estos procesos. Y el tema fundamental también de resiliencia, ¿no? Y acá cito un ejemplo muy importante que sucedió hace muy poco. La semana pasada, digamos, a nivel de soluciones de nube, tuvimos un corte de servicio por AWS, lo cual afectó no solamente a ambientes privados sino que también a ambientes públicos, ¿no? Acá cito una nota, digamos, de Infobae, donde ustedes pueden ver que la agencia de la Autoridad Tributaria Británica también se encontró sin servicio, justamente porque tenía muchos de estos procesos de inteligencia artificial y de cruzamiento de información subidos a la nube, con lo cual eso también son cuidados que tenemos que tener a la hora de elegir la tecnología y dónde reside la tecnología que vamos a utilizar, ¿no? Y qué tipo de resiliencia, qué tipo de contingencias, esquemas de contingencias tenemos y tenemos que estar preparados para este tipo de cuestiones, ¿no? Que antes por ahí no las teníamos y hoy tenemos que preverlas porque puede llegar a ocurrir. Un dato de color, digamos, para cerrar un poquito la presentación. Yo vengo midiendo las instancias, digamos, de nuestros usuarios internos, cómo venían trabajando desde el año 2023, cuando irrumpe, digamos, en el término de tecnología, los conceptos de inteligencia artificial y todo esto. Si ustedes se fijan en el cuadro, teníamos unas 500 interacciones por día, ¿sí? Y se reducía a un conjunto, solamente a un conjunto de los más conocidos dentro del ámbito de lo que es plataforma de inteligencia artificial. Esa estadística que ustedes ven ahí es de un solo día, hoy. Esto lo saqué el martes, este martes pasado, donde ya estamos hablando de que estamos en el orden de las 10.000 consultas a plataformas de inteligencia artificial. Esto es lo que nuestros mismos agentes están utilizando hoy en día, o por lo menos empiezan a consultar, empiezan a indagar, y este es el gran desafío que tenemos, ¿no? ¿Cómo hacemos para frenar este aluvión de manera tal, volviendo a lo que hablamos anteriormente, de evitar este tema, digamos, de divulgación de información de nuestros contribuyentes, del secreto fiscal y demás, ¿no? Así que, bueno, nada. Acá una frase final, digamos, la tecnología es un aliado estratégico, obviamente, en la lucha, digamos, de la evasión fiscal. Y, bueno, estos desafíos y estos temas que tenemos que tener en control son importantes, nos interpelan, tenemos que estar preparados, por eso son cambios, digamos, que son muy disruptivos y que tenemos que estar a la altura para poder tomarlos, o sea, con la precaución necesaria, pero sabiendo que son herramientas que nos van a servir para todo lo que hacemos en la diaria, ¿no? Así que, bueno, esas son un poco las conclusiones.
Gracias. Gracias. Ahora, ahí. Gracias, Gustavo. Como el común denominador es la inteligencia artificial es una herramienta de trabajo. Ellos desde los procesos de fiscalización para nosotros en el generar la información, las declaraciones, o sea que es lo que pensábamos cuando estuvimos trabajando en este encuentro y fíjense cómo se va dando que la conclusión es usemos la inteligencia artificial, es una aliada, no es un enemigo, sino nos va a ayudar en tareas que por ahí son rutinarias y nos van a permitir poner nuestra concentración, nuestra cabeza en las cosas más importantes, más profundas. Gracias y vamos a escuchar a Gonzalo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Bueno, muchas gracias por la invitación a Gustavo, Patricia y al Consejo. Quizás el enfoque que yo le quiero dar a esta presentación, a diferencia de Mariano, de Gustavo, es un poco remarcar, muy probablemente o posiblemente, muchos no conocen lo que es comisión arbitral como organismo, posiblemente conocen nuestros sistemas y el alcance que tiene en las declaraciones juradas y su trabajo diario en el caso de los profesionales. Sabiendo o imaginándome, porque no habíamos hablado antes que mis compañeros expositores iban a hablar puntualmente más de tecnología, pero a la vez siendo parte de organismos, muy conocidos, como es ARCA, anteriormente AFIP y AGIP, la intención mía va a ser explicar un poco cómo nos fue atravesando la tecnología con el tiempo y vamos a llegar a la etapa final donde vamos a ver muchos puntos comunes a los que describieron ellos. Por eso, ahí está. No se asusten que no voy a hacer todo un marco histórico tan extenso, simplemente voy a comentar algunas cuestiones, porque me imagino yo que muchos no conocen lo que es la comisión arbitral. Por empezar, es un organismo que no fue conformado inicialmente para cuestiones de servicios a los contribuyentes, sino que eso fue surgiendo de su evolución como organismo. Las propias jurisdicciones fueron demandando esta necesidad, con lo cual desde la década del 90 en adelante, y ahí rápidamente sin ver tantos detalles, fuimos creciendo en toda la parte operativa, hasta tener hoy un protagonismo muy importante respecto a la administración del convenio multilateral. Muchas de las cosas que planteaba especialmente Gustavo del lado de AGIP, y si le preguntan a las otras 23 jurisdicciones del país, posiblemente con distintos enfoques y distinta profundidad, comentarían algo parecido. Nosotros intentamos resumir en sistemas y en gestión que involucra a todos. En algunos casos, nuestra gestión implica, poner en situación de igualdad a las jurisdicciones. Cada una de ellas tiene particularidades distintas, y no hablo de jurisdicciones grandes o chicas, sino características en particular de su evolución o lo que han demandado las autoridades en el tiempo. Entonces, nuestro desafío, más allá de nuestra propia impronta, siendo una organización chica, fue y es llevar a toda nuestra gestión, de la mano de la tecnología, por supuesto, que nos atraviesa a todos en nuestro día a día y ni hablar en estas cuestiones, a tener la mejor información posible y a que la información que nosotros gestionamos, que surgen de declaraciones juradas de contribuyentes y agentes, tenga la mejor calidad posible. Otra aclaración. Parece raro en un panel que se habla de fiscalización, que en realidad la Comisión Arbitral no hace fiscalización, no es una administración tributaria, quienes hacen las fiscalizaciones son los fiscos, AGIP y obviamente las otras jurisdicciones, pero nosotros tenemos que proveer información que surge y lleva a esa fiscalización. Por eso buena parte de la información que nosotros proveemos es utilizada como input para ese tipo de acciones o controles. No voy a hablar de la cuestión histórica, simplemente voy a avanzar en algunos comentarios
que no intentan explicar cada uno de nuestros sistemas de forma detallada, sino cómo fue nuestra evolución, que al menos para nosotros, como les decía, siendo una organización que no era naturalmente que daba servicio a los contribuyentes, fuimos organizándonos para brindarlos, como les pasó a todas las administraciones tributarias, inclusive a la propia FIP. Todo empezó con declaración jurada en papel. Varios de los que están en la sala seguramente ha pasado por esa situación, que parece que pasó hace muchísimo tiempo, pero no pasó 30 años como mucho, y coincidentemente fue la aparición de la primera unidad operativa de la Comisión Arbitral con la gestión del sistema SICOM, que ahí es donde empezó toda la evolución. Después, nosotros teníamos un desafío muy importante que tenía que ver la unificación de criterio con todas las jurisdicciones de todo tipo, no solamente de tecnología. Hasta en ese momento ni siquiera existía un nomenclador de actividades unificado, lo cual era muy importante justamente para el proceso de fiscalización. Bueno, eso se logró a través del aplicativo S99, que fue el primer aplicativo domiciliario. Y en el año 2006 se inicia un proceso donde se hace un convenio con AFIP en ese momento para la utilización del aplicativo Cifere, que funcionaba bajo plataforma SIAP, que creo que se sigue utilizando para algunos aplicativos, que seguramente todos conocen y que fue el impulso de la llegada de la tecnología, especialmente de los estudios contables y para distintos aplicativos, que en este caso era para convenio multilateral, un impuesto que es muy complejo de liquidar, que con mucho esfuerzo se trata de mejorar para que sea accesible, pero que no es fácil lograrlo. Y otra problemática que teníamos era que la gestión del padrón era manejada de forma individual por cada jurisdicción. A partir del año 2008 se implementa Padrón Web con una implementación centralizada de la administración de datos de padrón y se convierte ese sistema en el primer reservorio de datos de padrón de los contribuyentes de convenio multilateral. Antes, hasta ese momento, que no pasó tanto tiempo, toda la gestión de padrón era manejada por cada provincia particular y era distribuido la información en papel físico que llegaba y que en esa época la evolución era un código de manchas y se registraba. Eso implicaba, a nivel fiscalización, un riesgo enorme de confusiones, errores, papeles que no llegaban, inscripciones que nunca se concretaban, etc. Obviamente, ya con Padrón Web se dio un salto de calidad en general para el impuesto en sí y en particular para las jurisdicciones. Y ya desde el año 2014 hacia adelante, y ya buena parte con lo que manejamos hoy, apareció el sistema Cifere Web, por el cual todo lo que fue el traslado del aplicativo Cifere se dio en entorno web. En ese momento era un desafío importante para los que le tocó pasar esa transición, cambiar de un aplicativo que se usaba localmente, con SIAP, un sistema bastante conocido para los contadores, llevarlo a un entorno web, pero para liquidar convenio multilateral representaba un desafío, porque además de la tecnología, del entorno web que nosotros teníamos que preparar, de prepararnos para una demanda muy intensa en pocos días de muchos contribuyentes, también teníamos que mantener el conocimiento que tenían las personas respecto a la forma de liquidar el impuesto. Con lo cual, buena parte de lo que se hizo en el sistema Cifere Web, y algunas cosas llegan hasta estos días, tiene relación con preservar el conocimiento de los contribuyentes y de los contadores para poder hacer la liquidación. Convenio multilateral tiene la característica que está muy concentrada en estudios contables, porque no es fácil liquidarlo, con lo cual era importante tener esa cercanía para poder resolverlo de esa forma. Por supuesto que el sistema fue evolucionando con el tiempo.
se empezó, como nosotros también administramos regímenes de recaudación anticipada, se empezó a gestionar toda la incorporación de deducciones, sería el equivalente a nuestra parte que tiene ARCA. Son todas las deducciones que en ingresos brutos son muchos los regímenes de retención y percepción. Es muy popular conocer eso. Pero los contribuyentes, cuando tienen que liquidar, es muy necesario que tengan toda esa información. Son muchos regímenes y son muchas jurisdicciones, con lo cual es mucha la información que tiene que estar en tiempo y forma. En etapas iniciales era necesario que el contribuyente lo cargue a mano y actualmente tenemos un altísimo porcentaje de recepción, incorporación automática en la declaración jurada, que obviamente mejora, mejora notablemente las acciones. Nosotros tenemos un proceso de mejora continua dentro de las aplicaciones, con mucho esfuerzo. No tenemos tantos recursos, obviamente, como ARCA o que quizás como varias de las jurisdicciones, pero tratamos de acercarnos a los usuarios en particular, sean profesionales o contribuyentes o incluso contribuyentes más grandes, para lograr mejoras. A través de Google Analytics fuimos detectando puntos, donde había fallas y digamos que después llegaban a procesos de fiscalización por errores, lo nombraron tanto Mariano como Gustavo, y la intención nuestra es que el aplicativo evite esos errores en una declaración jurada tan compleja como es convenio multilateral. Y fuimos logrando con el tiempo reducir significativamente. Nosotros teníamos un promedio para hacer una declaración jurada en convenio multilateral de más de 20 minutos, lo cual es una enormidad en cualquier sistema informático, en un entorno web, pero era real y era lo que ameritaba una liquidación de esas características. Y logramos reducirlo poco más de 10 minutos. Por supuesto que hay contribuyentes que tienen más tiempo, pero eso se logró, además de la mejora en el sistema, también por la capacidad sistémica de que se fue aumentando con el tiempo. Nadie está exento, porque le pasó a AWS, como recién comentaba Gustavo, de que tengas algún problema informático, porque cada vez son más los servicios que tenemos informáticos, pero existen y estamos manejando herramientas para reducir esos riesgos, digamos. En paralelo, dentro de lo que fue el crecimiento de todos los sistemas para hacer las declaraciones juradas, en el año 2020 se implementó Padrón Federal. Padrón Federal surge de un convenio que se hizo con AFIP en aquel momento, ARCA actualmente, para utilizar de forma unificada los datos de padrón de los contribuyentes. Era un problema serio que la inscripción de los contribuyentes de alcance, digamos, en impuestos nacionales vaya por una vía distinta a la inscripción en ingresos brutos, con lo cual a través de Padrón Federal se logró esa unificación y a través del aplicativo RUT, que es donde se realiza la inscripción en monotributo y otros impuestos nacionales, existe también la posibilidad de inscribirse en convenio multilateral y en contribuyentes locales de algunas jurisdicciones. Por el contrario, hay alguna información que se da el sentido inverso, donde Comisión Arbitral envía a ARCA la información de algunos, digamos, datos de padrón de contribuyentes. Ahí se utiliza también un nomenclador único que actualmente es NAEG y que tiene equivalencias con el nomenclador de ARCA. Hablando de tecnología, se implementó desde ese momento una evolución tecnológica importante que la verdad que no tengo muy en claro. Creo que de esta envergadura no hay otra implementación similar de una blockchain. La blockchain lo que te permite es que todos los actores accedan a la misma información de forma online. Eso está implementado, es gestionada desde ARCA, pero tienen la participación de todas las jurisdicciones. Hay varias jurisdicciones, entre las cuales está AGIP, ARCA, nosotros, Córdoba también, que son nodos. Nodos son réplicas de la misma información para que esté siempre disponible la información en todo momento. Eso fue una evolución importante porque le da mucha seguridad a la información y a la oportunidad del dato, y eso beneficia no solamente a las organizaciones, sino también a los propios contribuyentes que tienen esa información
consolidada y tienen la tranquilidad de que cualquier movimiento de datos de padrón es observado inmediatamente. Nosotros tenemos una particularidad también que no la tienen quizás ni ARCA ni AGIP, que es la necesidad de interactuar permanentemente con 24 fiscos. Eso te pone un desafío que es importante y, como les decía antes, nosotros tenemos que atender todas las posibilidades técnicas que tienen todos los fiscos, que no en todos es igual. Entonces, la tecnología en ese aspecto ayuda mucho, porque podemos variar desde cuestiones más, digamos, más modernas, de uso de herramientas más modernas, como de uso de herramientas tecnológicas más tradicionales. Pero lo que en cualquiera de los escenarios no podemos dejar de cumplir es poder brindar la información en términos a los fiscos y que sea de una forma segura, confiable, que puedan acceder en todo momento, porque les aseguro que pequeño detalle, pequeño problema que tenemos es casi inmediato el reclamo de los fiscos, porque obviamente es el input que decía, que buena parte termina en lo que, por ejemplo, comentaba Gustavo respecto a sus cruces y a toda la tarea que realizan diariamente. Bueno, por supuesto, la forma en la cual interactuamos, vamos de herramientas tradicionales como distintos aplicativos, sistemas, la publicación de archivos, que siempre es un reaseguro importante para digamos, es más antiguo, pero nunca se deja de utilizar, uso de web service, APIs, y también tenemos mucha demanda a través de la nube, Google Drive, cuestiones que con el tiempo hemos ido mejorando y que está en constante evolución. Ahora después vamos a saber algunos cambios que tenemos previstos. Por otro lado, también en pos de esa seguridad y de la información, la Comisión Arbitral certificó en las normas 9001 de gestión de calidad y 27001 de la seguridad de la información, lo cual nos da a nosotros y obviamente le da a las jurisdicciones, que son nuestros clientes, por decirlo de algún modo, la tranquilidad de que toda la información que nosotros manejamos está bajo el compromiso que implican estas normas. Bueno, por otro lado, nosotros, respecto a los usuarios que son contribuyentes, son agentes de retención, percepción, tenemos un caudal muy diferente, desde un contribuyente muy pequeño a un agente grande que utiliza nuestros sistemas, pero también el personal de las propias jurisdicciones. Tenemos la asistencia permanente, lo hacemos a través de nuestra mesa de ayuda, que gestiona cuestiones nuestras, pero también cuestiones que tiene que derivar la jurisdicción. Otra particularidad que tenemos nosotros es que, si bien tenemos información de las jurisdicciones y tenemos también conocimiento para resolver algunas dudas, estamos obligados a derivar casos a las jurisdicciones, porque son ellas las que tienen la potestad de dar la respuesta a los contribuyentes. Y bueno, lo que hacemos nosotros es brindarle las mejores opciones posibles de canales de atención, que se utiliza desde intercambio de mail, preguntas frecuentes que están en nuestro sitio. Implementamos hace poco un chatbot, se llama SumaBot, que está en proceso de evolución, como le ha pasado a muchas organizaciones, y obviamente al Estado Nacional. Está en proceso de aprendizaje, le estamos aplicando una mejora para el uso de inteligencia artificial, para llevar los que estamos en este ámbito, y seguramente a ustedes como profesionales les pasa lo mismo. Cuesta mucho llegar al lenguaje natural, interactuar de forma fluida con un usuario, y por eso a veces este tipo de sistemas están un poco alejados de la gente común, y alguien que se tiene que inscribir en un impuesto se siente muy alejado digamos, se siente mucho más cercano al uso de la tecnología, pero muy alejado al ámbito tributario y a lo que, digamos, a lo que necesita realmente. Y eso termina teniendo como consecuencia problemas en la administración tributaria, pero sobre todo problemas en el propio
contribuyente que se encuentra de golpe con una deuda monstruosa, con unas retenciones que le están aplicando porque sigue inscripto cuando pensaba que no lo estaba. Bueno, esas cosas obviamente sería ideal evitarlas y que dejen de suceder. Bueno, nosotros tenemos varias implementaciones en proceso. Este ha sido y es un año intenso y promete terminar bastante más intenso porque estamos con financiación del BID. Se están haciendo varios desarrollos de forma concurrente, que varios de ellos están implementándose en este momento y lo van a hacer en los próximos meses. El portal federal tributario busca, de nuestra parte, centralizar. Nosotros hemos ido creciendo de una forma desordenada en diferentes sistemas y aplicativos. La intención es incluir todos los accesos a los sistemas para que estén en un único lugar. Dentro del portal federal tributario, digamos, se va a implementar el domicilio fiscal electrónico federal, algo muy demandado por los contribuyentes y sobre todo por los profesionales, porque hoy, a diferencia del domicilio fiscal electrónico que Arca, por ejemplo, que es un único lugar, hoy los domicilios fiscales electrónicos de las provincias están distribuidos en cada una de ellas con distintos, digamos, niveles de uso, y tenés 25 buzones, quizás menos, pero podría llegar a tener 25 buzones para atender notificaciones del contribuyente. La idea es que con la implementación del domicilio fiscal electrónico se unifique en uno solo, o en dos, en realidad va a seguir estando el de Arca y el nuestro. También se implementó la clave fiscal federal. La intención, obviamente, es muy popular el uso de clave fiscal de Arca, que se ha afianzado en el tiempo y que tiene un muy buen funcionamiento, pero la idea, las jurisdicciones nos han encomendado el desarrollo de una clave que funcione como alternativa para tener un uso para la autenticación, no solamente de nuestras aplicaciones, sino también de las aplicaciones de las jurisdicciones, y que sirva como alternativa a la clave fiscal de Arca, que muchas jurisdicciones y nosotros mismos ya lo tenemos. Respecto a CIFERE, desde hace un tiempo, desde hace 2 o 3 meses, se implementó y viene evolucionando el uso de lo que llamamos presentación simplificada. Eso, como les decía antes, CIFERE es muy complejo en cuanto a la liquidación de convenio. Nosotros detectamos un nicho que es un nicho importante digamos, que teníamos que optimizar las herramientas para que sea mucho más simple. Se redujo a menos de 2 minutos ese universo de contribuyentes, la posibilidad de utilizarlo. Eso es porque son los contribuyentes más chicos que tienen solo 2 jurisdicciones en una única actividad, y eso va a tener una evolución importante en los próximos meses hasta llegar por lo menos hasta la mitad del padrón. En la otra vía implementamos alternativas de pagos, lo que llamamos pagos Comar. Históricamente solo se pagaba por BEP, ahora hay otra modalidad de pago. Esto tiene un sentido tecnológico y de implementación, pero también un sentido estratégico, porque las jurisdicciones necesitaban, a través de una herramienta nueva, tener la información en línea de los pagos que se registran. Con los BEP eso no pasaba, del lado obviamente de una organización externa, por eso se implementó y está, digamos, va a estar disponible para los grandes contribuyentes. Bueno, la implementación ahora que es próxima, que se pautó para marzo de 2026, en realidad ya está desarrollado el sistema CIRSIP, es la unificación de los regímenes de percepción de las jurisdicciones. Ustedes, bueno, como contribuyentes y posiblemente también como profesionales de los contribuyentes, ven que existen percepciones individualmente en cada fisco. La idea es que a través de CIRSIP se centralice en un único sistema y que se armonice la gestión de estos regímenes. Bueno, voy a ser breve en esta última explicación. La planificación de los desarrollos que tenemos
al corto plazo. Nosotros tenemos pendiente, estamos en proceso de migrar buena parte de nuestro data center a la nube AWS. Lo escuchaba Gustavo cuando decía de que nosotros también se nos plantea la situación respecto a los datos, y eso es real. La idea es tener un mecanismo híbrido. A la vez, como no tenemos tanta capacidad edilicia, también tenemos que encontrar alternativas que nos den sustento. Entonces, fue casi gracioso que el día que se cayó AWS dijimos, bueno, puede ser que nosotros empezamos y a los 2 minutos se cae AWS, pero bueno, son cosas que pasan. Si le pasa a ellos, ¿cómo nos va a pasar a cualquiera de nosotros? Pero estamos en ese proceso y el objetivo es fortalecer nuestros servicios, que tienen que estar en línea constantemente, que son muy demandados. Bueno, el portal federal tributario, ampliar el alcance para que abarque todos los sistemas de la Comisión Arbitral. Ya está en funcionamiento, pero ese es el desafío próximo. Se firmó hace 2 semanas un laboratorio de inteligencia artificial con la Universidad de 3 de Febrero y el SEAT. El SEAT es el Centro de Administraciones Tributarias Subnacionales, donde están agrupados provincias, pero también municipios. El objetivo de ese laboratorio es que las experiencias, como fue explicando Gustavo, y que seguramente tienen muchas jurisdicciones, sea unificada, digamos, y utilizada por todos. Entonces, las experiencias positivas se logren absorber y que podamos, a través de nuestra gestión, divulgarla al resto. Y digo rápidamente, que por ahí les puede conocer, estamos avanzando en la implementación de una declaración jurada pro forma, que en eso va a ser necesario la interacción con ARCA para tener la información de la facturación electrónica. Hay algunas conversaciones en ese sentido. Y también hay un proyecto para implementar un régimen simplificado en convenio multilateral, que sería una extensión del monotributo nacional, o los contribuyentes que tengan monotributo nacional, tener un régimen simplificado, que el gran desafío ahí, además de lo tecnológico, es la posibilidad de saber cómo se distribuye esa base imponible, porque es bastante significativo, es diferente a otros regímenes simplificados, porque, bueno, tenés que asegurarle a las jurisdicciones la... Bueno, les agradezco la atención. Obviamente, perdono un poco la extensión. La intención era también, a diferencia de mis compañeros, era que conozcan un poco lo que es el organismo. Quizás lo conocen más por los sistemas, pero no tanto como organismo. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Aplauso, por favor, a este panel de lujo que tuvimos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.